¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa Y Hablando de. En esta ocasión dedicaremos los siguientes minutos a hablar sobre los retos de la clase política en México. Para ello nos acompaña el doctor César Camacho, quien es diputado integrante de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Nos hablará sobre los retos que tiene la clase política, pero especialmente en su visión los temas relevantes de esta clase política, el servicio civil de carrera, la formación de nuevos cuadros y especialmente lo que debe discutirse por parte de la ciudadanía respecto de la vida pública del país. Acompáñanos. Querido César, ¿cuál es en este momento la concepción personal de César Camacho acerca de la clase política en nuestro país? Pues la gente que ha optado por hacer de la política una opción de vida. Y a decir verdad, no estamos en nuestro mejor momento, ni la llamada clase política, ni la política. Durante mucho tiempo, ser de la clase política parecía estar en una situación de privilegio, de cierta ventaja. Yo creo que no se puede concebir sino como de gran responsabilidad. Ser de la clase política, es decir, de la clase gobernante, de la que ocupa un cargo público, dados los enormes retos del país y la situación por momentos complicada, difícil, con algunos episodios francamente preocupantes, pues no puede ser para solazarse el hecho de ser parte de la clase política, sino tomarlo con toda seriedad y hacerse cargo de los retos, entrarles de frente y construir acuerdos, porque al final ese es el propósito subyacente en la actividad política, construir acuerdos que acaben por ser benéficos para los mexicanos. En el caso particular, César Camacho, tú, César, eres parte de un grupo parlamentario, lo coordinas en la Cámara de Diputados. En el momento actual, ¿cuál es la apreciación que tienen los integrantes del grupo parlamentario, de tu grupo parlamentario, acerca de la cultura en el país? Creo que la cultura es indispensable. La cultura entendida no como la acumulación de conocimientos o para la vanagloria de las personas, sino la posibilidad de aprender de la propia experiencia, aprender de la capacidad para escuchar, aprender leyendo, aprender escuchando, aprender viendo, siempre aprender y convertir ese conocimiento y esa experiencia en materia prima, en insumo útil para que haya decisiones que le hagan bien a la gente. En tiempos de pluralismo, que en la Cámara de Diputados, por cierto, tiene el pluralismo 20 años de haber llegado, y yo diría llegó para quedarse. Desde hace 20 años ningún partido hace mayoría en esta Cámara. La cultura, ahora diría política, aunada a la cultura jurídica, tienen que convertirse en elementos de juicio, en elementos de ponderación, en elementos de conocimiento y de experiencia para tender puentes, para escuchar, para construir espacios de neutralidad partidaria, siempre teniendo presente que por delante está el ciudadano. Está un México ávido de que nos pongamos de acuerdo para que resolvamos cosas que le hagan bien. Y el ciudadano en este momento también tiene una percepción en la cual no hay credibilidad de la institución ni de la clase política en particular. En ese sentido, ¿qué es lo que hace falta para esta clase política? ¿Valores? ¿Reestructurar algo de esta credibilidad? ¿A través de qué? Creo que los valores deben estar presentes siempre en la actividad pública. Es más, me atrevo a decir, los valores tienen que estar presentes en la sociedad. Si la clase política es una especie de muestra, es un apartado que representa o que aspira a representar al resto de la comunidad, tiene que reflejar esos valores. Algunos en los que la gente cree a pie juntillas es, por ejemplo, en vivir en un clima de libertad, que haya justicia en la sociedad, que haya respeto por los derechos de las personas, que la autoridad no abuse de su posición, que se evite la impunidad para el caso de que alguien transgreda la ley o rompa
con esa especie de pacto elemental, de pacto original, de que la autoridad ha sido instituida para beneficio de la comunidad. Otro valor que, diríamos, está calando hondo entre nosotros es la transparencia y la rendición de cuentas. Y bueno, para responder a la pregunta concreta, la mejor manera de reivindicar esa posición deseada, esa posición a la que aspiramos todos, es dar buenos resultados. Y en política, buenos resultados en el ámbito legislativo son acuerdos. Es la expedición de leyes en donde uno acredite que está pensando en el ciudadano, en cómo fortalecer esos derechos fundamentales, cómo garantizar que los puede ejercer, y en el caso de la autoridad, cómo limitarse, cómo someterse a las instituciones, y que al final se acredite, no con excesos discursivos, que se acredite que la única pretensión de un político es servirle a la comunidad. Y aquí tocaste ya puntos también muy importantes. El ciudadano debe saber, por ejemplo, que sin esas mayorías en el Congreso, a pesar de ello, se ha avanzado mucho en la construcción de modificaciones constitucionales y en el dictado de leyes. Viendo los resultados de los últimos años, de las últimas legislaturas, advertimos cómo esa política o esa clase política se ha puesto de acuerdo, ha alcanzado consensos para dictar normas para los mexicanos. Veamos estos datos. Estos son los datos, César, que nos muestra esa pluralidad, pero además esos resultados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues me parece que los políticos somos malos para comunicar. Los datos son más elocuentes que los discursos y esto demuestra que ha habido buena política, que sin mayorías, ya no digamos la mayoría calificada que requiere 2/3 partes, 334 de los 500 diputados para aprobar una reforma constitucional, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Y esta es una consideración a favor de todos los partidos políticos, de la pluralidad que impera en esta Cámara. Significa entonces que sí hemos sido capaces de ponernos de acuerdo viendo por el bienestar de la comunidad y de la patria. Decía que no hemos sido suficientemente hábiles para comunicar porque a veces se deja la impresión de que no somos capaces de ponernos de acuerdo, que nos empecinamos, que adoptamos posiciones dogmáticas, y esto no es así. Creo que las reformas son muy buena noticia, son el triunfo de la política sobre la violencia, sobre la fuerza, sobre el desacuerdo, sobre el dogma. Y lo que resta es ahondar en las reformas que se requieran y a los poderes ejecutivos, hablo del presidente de la República, los gobernadores, los ayuntamientos, les corresponde desarrollar, ejecutar lo que se dice en las leyes. Y bueno, al final a la gente más que explicaciones, que sesudas justificaciones, lo que le importa y le urge son buenos resultados. Claro, esta parte es la que se refiere a la clase política en el ámbito legislativo. La clase política o las clases políticas al final del día están también en el poder legislativo, judicial, en el poder ejecutivo, en órganos autónomos. A veces nos resistimos a decir que en el judicial se hace política, pero en estricto sentido son instituciones de naturaleza política, de acuerdo con nuestra Constitución. Tienes razón. Y esto es muy importante resaltarlo para el público, para los mexicanos, que sí, todos
forman parte de una clase política y que el ciudadano incluso está llamado a ser parte de esa clase política en la medida en que entre a un partido político o finalmente tenga una posición en la vida pública del país. ¿Cuál es, en el caso particular del partido del que coordinas, en la fracción parlamentaria que coordinas en la Cámara, cuál es la posición que tiene acerca de la formación de cuadros, de la formación de nuevos integrantes de esa clase política que eventualmente estará al frente de estas instituciones contempladas en la Constitución mexicana? Creo que pasar de la condición de habitante a ciudadano es un gran reto. Es decir, el ciudadano que es quien no solo ejerce derechos, sino cumple obligaciones. De suerte que casi todos hacemos política. No me refiero a la política partidaria. Es más, tengo presente que la inmensa mayoría de los ciudadanos no milita en ningún partido político. Pero cuando uno tiene opinión respecto de lo que está pasando, cuando uno tiene sugerencias, cuando uno tiene una opinión crítica sobre tal o cual cosa, está haciendo política. Por eso la actividad pública es eminentemente política. Y si lo que queremos es evitar la improvisación, el empirismo en el ejercicio de la política, si estamos de acuerdo en que tener ganas es bueno, pero es insuficiente para servirle de manera eficaz a la comunidad, hay que prepararse. En consecuencia, para mi partido, para esta generación de políticos, hacer atractiva la participación de los jóvenes, compartirles conocimientos y experiencias, llamarlos a ser protagonistas y no testigos de lo que vendrá, nos resulta fundamental. En una posición en donde los principios son importantes, pero no los dogmas. Los dogmas son propios de las religiones. En la política tiene que haber principios en los que uno cree firmemente, pero los principios tienen que ser suficientemente amplios y dúctiles para que podamos transigir. No poner en riesgo la libertad, la igualdad, la seguridad, pero saber que se puede contemporizar con quienes piensan distintos y que en estas visiones de los valores que compartimos tiene que haber amplitud, espacio generoso para que nadie se sienta asfixiado. Por eso, preparar a los jóvenes, estimular a los jóvenes para que se hagan cargo, no mañana, sino ya, de la conducción de una sociedad tan compleja como esta, me resulta vital. Por eso la irrupción también de candidatos independientes o políticos sin partido que aspiran legítimamente a representar a los demás. Creo que tenemos que ensanchar la puerta por la que puedan entrar, sobre todo los jóvenes, a la actividad pública. Adicional a esta formación de cuadros para la vida política, ¿cuál es la posición que tendría en lo personal César Camacho acerca del servicio civil de carrera? En todos los ámbitos, no solamente el legislativo, que es un ámbito fundamental, sino en los demás órganos del poder público mexicano. Creo que es indispensable formar cuadros, déjame llamarle así, institucionales. Algunas tareas por naturaleza, y el Poder Legislativo es una de ellas, son, diríamos, espacios preferentemente ideados o ideados preferentemente para políticos con partido. Pero la conducción correcta del mundo de lo público en las finanzas o en el servicio exterior o en el trabajo de el cuidado en la rectitud en la aplicación de recursos públicos, creo que bien puede estar en manos de gente que hace del servicio público una vocación de vida, que no quiere un empleo, sino aspira a formar parte de una cauda, de una generación de personas que se preparan muy bien, que se especializan en ciertas ramas del quehacer público y garantizan buenos resultados, independientemente de la afiliación del gobernante en turno. Creo que en algún momento, más que una forma priista o panista o perredista de gobernar, debe haber la forma correcta de hacerlo, la forma legalista, la forma justa, la forma honrada, la forma eficaz y las que no lo son. Es decir, la administración pública, especialmente la administración pública, muy importantemente la función jurisdiccional, pueden muy bien estar a cargo de servidores públicos de vocación política y no necesariamente de filiación partidaria. Y aquí me parece que se interrelacionan ambas, formación política con la justificación de un servicio civil de carrera. En el país, por ejemplo, el caso de la formación política es una obligación de los partidos,
pero también tenemos una formación cívica a cargo de órganos específicos administrativo-electorales, y también tenemos escuelas judiciales, escuelas de carácter diplomático, administrativo, policíaco e incluso instituciones de las Fuerzas Armadas. Veamos estos datos. Es evidente que con escuelas que forman servidores públicos, con instituciones que se encargan de formar cuadros, deberíamos tener una clase política, un servidor público con esas características. Sin embargo, las reformas que se han hecho nos muestran que hay corrupción, que hay numerosos problemas todavía en el sector público. Desde la perspectiva de César Camacho, ¿cuáles son los retos que tiene la clase política en México en este momento? Dar buenos resultados, ser una clase política eficaz en el ámbito del poder legislativo, ser un grupo de ciudadanos, ciudadanas capaces de proponer, pero también de escuchar, de transigir, de construir acuerdos a partir de las mutuas cesiones y del reconocimiento del otro. Creo que los retos del presente son mayúsculos porque hay una decepción subrayada en relación con el ejercicio del poder. Yo soy optimista y creo que las reformas que el presidente Peña ha impulsado en los últimos años, 13 reformas, 9 de ellas de carácter constitucional, dan buenas lecciones, son buenos mensajes. Primero, de que las reformas constitucionales que requirieron mayorías calificadas la dieron. Es decir, 2 o 3 o 4 o más partidos convergieron en una propuesta que construyeron entre todos a partir de una iniciativa, de un arranque, de un saque que puso el presidente Peña. Las reformas, y tú lo sabes muy bien, David, las constitucionales y las legales no cambian la realidad per se. Las leyes son un instrumento que tienen las autoridades y la propia sociedad para cambiar el entorno. Yo confío mucho en que se vayan desarrollando normativamente hablando las reformas y que vayamos los mexicanos tocando, percibiendo, sintiendo de manera más rotunda, categórica, más objetiva los efectos positivos de las reformas. Y en relación con la cultura política, con la cultura administrativa, estas reformas obligan a actualizarse, a inclusive aquellos que suponen que se las saben de todas, a revisar la reforma educativa y las leyes que de ella emanan, y la reforma energética, y así por el estilo, a efecto no solo de conocer mejor las motivaciones de los legisladores, la propuesta del presidente Peña, sino cómo van a impactar positivamente en la vida de las personas. Creo que la mejor manera de demostrar que la política sirve es mostrándole al ciudadano que en ese arreglo jurídico, en ese arreglo político, los que lo hicieron no estaban pensando en sí, sino en ellos, en las personas que deben tener algún rescoldo de confianza en las instituciones y en la política. Démosles motivos suficientes para repreciar, para apreciar la política en forma cabal. Al final del día, la clase política no es sino representante. Tú decías que los valores tienen que estar en la clase política porque son un reflejo de la sociedad. Y en ese... Sí. No, pero además me temo que en la historia de la humanidad ha habido, le llamemos así o no, clase política, y seguirá habiendo, independientemente de que puede haber una tendencia hacia que los políticos o los representantes populares no formen parte de los partidos. Es un poco iluso que algunos crean, algunos sedicentes ciudadanos no políticos, que la gente los percibe como no políticos, partiendo de la base que como los políticos estamos desprestigiados, alguien se ostenta como ciudadano no político. Eso es absurdo. Es un ciudadano que hace política, seguramente sin partido, sin militancia, pero hace política. Y soy un convencido que para no jugarles una mala pasada a los ciudadanos, los políticos, asúmanse así o no, tienen que poner, diríamos, un patrimonio político, un prestigio personal o grupal
a la disposición de los ciudadanos, y los ciudadanos, por eso creo en los partidos, podrán en la siguiente edición premiar o castigar el comportamiento de los que militan en tal o cual organización política. Yo creo que los partidos, como en tanto organización de ciudadanos que busca la transformación social, la mejora de la comunidad, la exaltación de los valores fundamentales, son indispensables. Y si hay que corregir, corrijamos, pero no podemos quitar de un plumazo, no lo vamos a conseguir, llamémosle como sea, quitar o erradicar o no tener clase política mejor. Esmerémonos a que quien quiera formar parte de la clase política se lo merezca. Claro. Y aquí, al final del día, la cultura ciudadana, la cultura cívica, se tiene que hacerse cargo de esta realidad, que militar o no militar, al final del día es irrelevante si se quiere incidir en la vida pública del país. Pero no, se nos ha acabado el tiempo y contigo es todo dinámico, mi querido César. Un mensaje para esos jóvenes que con el desencanto actual de la clase política o hacia la clase política, hacia la acción pública que ven, ¿sí?, quieren participar. ¿Cuál sería el mensaje que César Camacho les daría a estos jóvenes que quieren incursionar en la vida pública, pero que ven con desencanto lo que está pasando en la Que se animen, que sepan que ellos son ya de una generación que no estará mañana, sino que está hoy mismo, que pueden militar o no en un partido político, pero que en todo caso militen en el partido de la patria, en el partido de México, de un país incluyente, envolvente, que para todos tiene un espacio. Y aunque sea un lugar común decirlo, nadie vendrá de otras latitudes a arreglar lo que no seamos capaces de arreglar nosotros. Y que evitemos el atropello ideológico, la descalificación del otro, más bien al revés, que teniendo posiciones muy definidas, tengamos capacidad para escuchar. En una de esas, con toda honradez, hay que admitir que el otro tiene razón o que en algunos de los planteamientos uno puede transigir. Pero déjame hacer un comentario con destinatario. Yo pienso en los estados del sur-sureste que por muchos años, siendo lugares donde tanta cultura precolombina, colonial, independiente ha habido, les ha faltado descollar. Tu estado, tu tierra, Guerrero, que en el nombre lleva la fama. Vicente Guerrero, consumador de la independencia, con un estado con muchos retos por afrontar, por superar los problemas de inseguridad, de desigualdad, teniendo una riqueza natural tan importante, y la más destacada de ellas, la riqueza de las personas, la gente buena, trabajadora, uno de cuyos ejemplos eres tú mismo, siempre inquieto, siempre en actitud colaboradora. Creo que el estado de Guerrero, los estados, decía yo, del sur-sureste, y en todo caso los estados de todo el país, con su capital, la Ciudad de México, estamos llamados a escribir páginas gloriosas de nuestra historia, pero hagámoslo con sentido de responsabilidad, llevando por encima de todo la consigna de la patria. El gran reto de la ciudadanía y de la clase política. Se nos acaba el tiempo, César. Muchísimas gracias. Gracias a ti, felicidades. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Los esperamos en el siguiente programa.